Papá, vas a pudrirte ahí, viejo patético. Esas fueron las últimas palabras que mi hijo Damián me dijo antes de abandonarme en un asilo el día de mi cumpleaños número 63. Hola, mi nombre es Rodrigo, y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y aprovecha para contarme desde dónde estás escuchando esta historia. Era un martes soleado de abril de 2024, y yo había despertado con el corazón lleno de expectativa. Después de todo, no es todos los días que una persona cumple 63 años, ¿verdad? Había preparado una tortilla española simple, mi favorita, y arreglado la mesa del comedor con el mantel que mi difunta esposa Carmen bordó años atrás. Coloqué unas flores que compré en el mercado en un jarrón antiguo y esperé. Esperé a mi único hijo Damián llegar para celebrar juntos, tal vez almorzar y compartir unas horas como solíamos hacer cuando él era más joven y las cosas entre nosotros eran diferentes. Lo que no imaginaba era que él realmente vendría, pero no para darme felicidades. Cuando el timbre sonó a las 2 de la tarde, caminé hasta la puerta con una sonrisa en el rostro. Abrí esperando un abrazo, tal vez algún regalo sencillo o aunque fuera un simple «Feliz cumpleaños, papá». Pero lo que encontré fue a Damián acompañado de su esposa Valeria, ambos con expresiones serias y una carpeta negra bajo el brazo de él. Mi hijo estaba diferente, frío, con una mirada que nunca había visto antes en todos esos 35 años desde que nació. «Papá, tenemos que hablar», dijo Damián sin siquiera entrar. «No vas a vivir más en esta casa». Las palabras salieron de su boca como cuchillos afilados. No hubo un hola. No hubo un feliz cumpleaños, nada, solo esa declaración fría y calculada que me dejó paralizado en el umbral de mi propia puerta. Valeria permanecía detrás de él mirando hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada, con sus manos nerviosas, jugando con su bolso de marca. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. «¿Cómo dices, hijo?», logré articular, aunque mi voz salió temblorosa y débil. «¿De qué estás hablando?». Damián entró a la casa empujándome suavemente hacia un lado, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su camino. Valeria lo siguió con pasos cortos y rápidos, cerrando la puerta tras ella. Abrió la carpeta negra sobre la mesa del comedor, exactamente donde yo había colocado el mantel bordado de Carmen y las flores del mercado, tirando todo a un lado sin ningún respeto. «Hemos tomado una decisión», continuó con voz mecánica, ensayada, como si hubiera repetido esas palabras muchas veces antes de llegar. «Te estás poniendo viejo, olvidadizo. El otro día dejaste el horno encendido según la vecina del tercero. La semana pasada te caíste en el baño. Los vecinos escucharon el ruido. No puedes seguir viviendo solo aquí». Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de recordar esos incidentes que mencionaba con tanta seguridad. El horno encendido jamás ocurrió. Yo apenas cocino ya. La caída en el baño nunca sucedió. Mis rodillas están perfectas a pesar de mi edad. Eran mentiras, mentiras elaboradas para justificar algo que yo aún no comprendía del todo, pero que comenzaba a tomar forma horrible en mi cabeza. «Damián, yo no dejé ningún horno encendido, ni me caí en ningún baño», respondí sintiendo como la angustia subía por mi garganta como bilis amarga. «¿Qué está pasando realmente aquí?» «Papá, no discutas», interrumpió él con un gesto de impaciencia que me recordó dolorosamente a cuando era adolescente y yo le negaba algo que quería. «Ya está decidido. Te internaremos en la residencia Los Álamos. Es un lugar limpio, con enfermeros las 24 horas. Estarás mejor cuidado allí que aquí solo». Miré los papeles que había extendido sobre mi mesa como si fueran sentencias de muerte. Formularios de internación, autorizaciones médicas falsificadas con mi firma imitada, documentos legales llenos de términos que apenas podía procesar. Todo ya estaba preparado. Todo ya estaba decidido sin que nadie me consultara ni una sola vez. Era mi cumpleaños y mi propio hijo había venido a arrancarme de mi hogar. «Pero hijo, esta es mi casa», protesté sintiendo lágrimas ardientes acumulándose en mis ojos cansados. «Aquí viví con tu madre durante 30 años. Aquí te criamos, aquí diste tus primeros pasos. Aquí están todos mis recuerdos de Carmen. No puedes simplemente sacarme así como si fuera basura».
Damián suspiró con exageración, como si estuviera lidiando con un niño caprichoso que no entiende razones. «Papá, esta casa es demasiado grande para ti solo. El jardín necesita mantenimiento constante, las escaleras son peligrosas a tu edad, los gastos de luz y agua son altísimos. Lo mejor es que la vendamos y con ese dinero podemos pagar el asilo por años y otras cosas necesarias». Ahí estaba la verdad, finalmente saliendo a la luz como una serpiente venenosa. No se trataba de mi bienestar, ni de mi seguridad, ni de ninguna preocupación filial genuina. Se trataba de mi casa, esta propiedad ubicada en pleno centro de Madrid, que vale aproximadamente 480.000 euros en el mercado actual, según las tasaciones recientes. Esta casa que mi difunta esposa Carmen y yo compramos hace 40 años cuando valía apenas 30.000 euros, pero que con los años y el desarrollo acelerado del barrio se había convertido en una pequeña fortuna inmobiliaria. Damián no estaba preocupado por mí cayéndome en baños imaginarios. Estaba preocupado por quedarse con mi patrimonio, por poner sus manos codiciosas sobre el único bien material de valor que yo poseía. «No voy a vender mi casa, Damián», dije intentando mantener la firmeza en mi voz temblorosa. «Y no voy a ir a ningún asilo. Esta es mi casa y tengo todo el derecho de vivir aquí hasta que yo decida lo contrario». La expresión de mi hijo cambió instantáneamente, como si alguien hubiera apretado un interruptor. La máscara de preocupación filial desapareció por completo y en su lugar apareció algo oscuro, algo amenazante que me heló la sangre, algo que nunca pensé que vería en el rostro de mi propio hijo. «No estás en posición de decidir nada, papá», dijo con una voz gélida que no reconocí. «La furgoneta de la residencia llegará en 1 hora para llevarte. Ya pagamos el primer mes, ya está todo arreglado con el director, no hay vuelta atrás». 1 hora. Me estaban dando apenas 1 hora para despedirme de mi vida, de mi hogar, de todo lo que conocía y amaba. Miré alrededor de mi sala de estar con ojos desesperados. Las fotografías enmarcadas en las paredes que documentaban toda una vida juntos. Los muebles que Carmen y yo habíamos elegido con tanto cuidado y cariño, el sofá desgastado donde ella solía sentarse a leer por las tardes. Durante esa hora angustiante que siguió, traté de razonar con Damián, de hacerlo entrar en razón apelando a su humanidad, de recordarle todos los años que había trabajado como mecánico en el taller para darle una buena vida y educación. Le recordé cómo me quedaba hasta tarde reparando coches extra para pagar su universidad privada, cómo vendí mi coche clásico, mi mayor tesoro, cuando necesitó dinero para poner su primer negocio que fracasó. Cómo había estado ahí cuando se divorció de su primera esposa y necesitaba un lugar donde quedarse, pero nada de eso importaba ahora. Sus ojos solo veían la casa y los 480.000 euros que representaba en el mercado. Cuando la furgoneta blanca llegó con el logo de la residencia Los Álamos, pintado en el costado, supe que no tenía más opciones reales. No tenía fuerzas físicas para pelear contra un hombre de 35 años y su esposa. Las lágrimas ya no me permitían ni siquiera hablar correctamente sin que mi voz se quebrara. Empaqué una maleta pequeña, con lo esencial bajo la mirada impaciente de Damián. Algo de ropa interior y camisas, fotografías de Carmen y de Damián cuando era niño, mis medicamentos para la presión y algunos documentos personales importantes. Mis manos temblaban violentamente mientras doblaba cada prenda, mientras guardaba cada recuerdo preciado en ese espacio tan terriblemente limitado. Toda una vida de 63 años reducida a una maleta raída. En la puerta de mi propia casa, justo antes de que me subieran a la furgoneta como si fuera un paquete, Damián se acercó con pasos lentos y deliberados, se inclinó hacia mí y me susurró al oído esas palabras que nunca olvidaré mientras viva, palabras que quedarán grabadas en mi memoria hasta mi último aliento. «Papá, vas a pudrirte ahí, viejo patético». Lo dijo tan bajo que Valeria y el conductor uniformado no pudieron escuchar claramente. Pero yo sí. Cada sílaba venenosa quedó grabada en mi alma como hierro candente marcando ganado. Mi propio hijo, el niño que había cargado sobre mis hombros en el parque, que había enseñado a andar en bicicleta, que había consolado cuando tenía pesadillas,
Me estaba deseando la muerte de la forma más cruel e inhumana posible. Pero en ese momento terrible, en lugar de derrumbarme completamente como él esperaba, algo extraño y poderoso sucedió dentro de mí. Sentí una sonrisa pequeña formándose en mis labios agrietados, una sonrisa tranquila pero real, porque yo sabía algo que Damián no sabía, algo que cambiaría completamente todo el tablero de juego en exactamente 3 días. Mi hermano mayor, mi querido Ernesto, había fallecido hace 2 meses en Barcelona después de un infarto fulminante mientras trabajaba en su oficina. Ernesto nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero sí tuvo una vida extraordinariamente exitosa como empresario en el sector inmobiliario durante 40 años. Hacía exactamente 3 semanas había recibido una llamada inesperada de Octavio, el abogado que manejaba todos los asuntos legales y patrimoniales de Ernesto. «Señor Rodrigo», me había dicho con voz solemne y profesional. Su hermano lo nombró como único heredero universal de todo su patrimonio considerable. Necesitamos reunirnos urgentemente en mi despacho para formalizar los documentos de transferencia. Al principio no entendí la verdadera magnitud de lo que esas palabras significaban para mi vida. Ernesto siempre había vivido de forma increíblemente sencilla y discreta en un apartamento modesto del Ensanche, conduciendo un Seat viejo de hace 20 años, vistiendo trajes baratos comprados en rebajas. Nunca alardeó de dinero ni de posesiones materiales lujosas. Jamás mencionó inversiones ni fortunas acumuladas. Pero cuando Octavio me mostró los documentos detallados en su oficina moderna del Paseo de Gracia, casi me desmayo en la silla de cuero. Mi hermano había acumulado silenciosamente una fortuna absolutamente impresionante e inesperada. 12 millones de euros entre propiedades comerciales estratégicamente ubicadas, inversiones diversificadas en bolsa española e internacional, cuentas de ahorro con intereses compuestos y bonos del gobierno a largo plazo. 12 millones de euros, una cantidad astronómica que ni siquiera podía comprender o procesar completamente en mi cabeza de mecánico jubilado. Los documentos finales estarán listos para su firma el próximo jueves, me había explicado Octavio con paciencia mientras yo intentaba asimilar la información. Una vez que usted firme ante notario, el dinero completo será transferido automáticamente a las cuentas bancarias que designe en aproximadamente 3 días hábiles, según los protocolos estándar. Hice cálculos rápidos y precisos en mi cabeza todavía aturdida. La reunión final con Octavio estaba programada para el jueves siguiente, exactamente 3 días después de mi cumpleaños, número 63. Eso significaba matemáticamente que 3 días después de que Damián me abandonara cruelmente en el asilo como basura humana, yo me convertiría oficialmente en un hombre con 12 millones de euros en mi poder. Decidí conscientemente no contarle absolutamente nada a nadie sobre la herencia inesperada de Ernesto. Ni a Damián, ni a Valeria, ni a mis 2 únicos nietos. Quería ver con claridad total cómo se comportaba realmente mi familia sin la influencia corruptora del dinero. Quería saber definitivamente si Damián me amaba genuinamente por quien yo era como padre y persona, o si solo me veía como un obstáculo molesto entre él y mi patrimonio. Ahora, mientras subía a esa furgoneta blanca que olía a desinfectante barato y vejez, tenía mi respuesta dolorosa pero clara. Y esa respuesta me daba una extraña sensación de paz en medio del horror. La residencia Los Álamos resultó ser exactamente lo que había imaginado. Un lugar limpio pero impersonal, con paredes color crema que intentaban parecer acogedoras, pero solo conseguían transmitir frialdad institucional. El olor a desinfectante mezclado con comida recalentada impregnaba cada rincón del edificio de 3 plantas. Mi habitación era pequeña, apenas 10 metros cuadrados, con una cama individual de estructura metálica, un armario estrecho, una mesita de noche y una ventana que daba a un patio interior sin vida. Mientras deshacía mi maleta en completo silencio, rodeado de paredes ajenas y muebles que nunca elegí, comencé a revivir mentalmente los últimos 6 meses con una claridad dolorosa que antes no había tenido. Ahora, lejos del shock inicial de la traición, mi mente empezó a conectar puntos
que había ignorado o minimizado por amor paternal ciego. Las visitas de Damián a mi casa se habían vuelto cada vez más frecuentes desde enero, pero nunca eran visitas casuales de un hijo preocupado por su padre viudo. Siempre llegaba con Valeria. Siempre había una razón específica detrás de cada aparición. Recordé aquella tarde de febrero cuando llegaron sin avisar, y Damián pasó casi una hora midiendo las habitaciones con una cinta métrica profesional, mientras Valeria tomaba fotografías con su teléfono móvil desde diferentes ángulos. «Solo estamos haciendo un registro para el seguro del hogar, papá», me había explicado con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. «Es importante tener todo documentado por si acaso». ¿Por si acaso de qué? Nunca lo especificó. Yo, ingenuo y confiado, no hice más preguntas. Recordé también aquella visita de marzo, cuando Valeria sugirió con voz melosa que sería buena idea que Damián tuviera una copia de las escrituras de la casa, solo por seguridad, ante cualquier emergencia médica mía. Me habló de casos terribles de ancianos que sufrían infartos y cuyos hijos no podían acceder a información vital porque todo estaba bajo llave. Yo, preocupado por ser una carga potencial, les di copias de todos los documentos importantes. Ahora entendía que estaban construyendo meticulosamente un caso legal contra mí, recopilando información para usarla en mi contra cuando llegara el momento oportuno. Cada visita había sido un paso calculado en un plan maestro que culminó el día de mi cumpleaños. Los pedidos constantes de dinero también tomaron un significado completamente nuevo bajo esta luz cruel de la verdad. Damián siempre había sido algo derrochador, pero en los últimos 8 meses las solicitudes se habían vuelto desesperadas y cada vez mayores. Primero fueron 2.000 euros en diciembre para reparaciones urgentes del coche. Luego, 5.000 euros en enero para una oportunidad de inversión increíble que no podía dejar pasar. En febrero, otros 3.000 euros para gastos médicos de Valeria que nunca especificó. Yo le había dado cada céntimo que me pedía, sacando dinero de mis ahorros modestos de mecánico jubilado, creyendo que estaba ayudando a mi hijo en momentos difíciles. Ahora comprendía que ese dinero probablemente fue a pagar deudas acumuladas por un estilo de vida que no podían sostener. Las insinuaciones de Valeria sobre mi casa, siendo demasiado grande, también habían comenzado meses atrás, siempre envueltas en falsa preocupación. «Rodrigo, esta casa es enorme para una sola persona. Debes sentirte muy solo aquí con tantas habitaciones vacías», decía mientras sus ojos codiciosos recorrían las paredes como tasando cada ladrillo. «¿No has pensado en algo más pequeño y manejable?» Yo siempre respondía que Carmen y yo habíamos construido una vida aquí, que cada rincón tenía recuerdos insustituibles, que nunca dejaría este lugar voluntariamente. Ahora entendía que esas conversaciones no eran casuales, eran sondeos para medir mi resistencia a la idea de vender. Durante mi segunda noche en el asilo, incapaz de dormir en esa cama extraña y dura, tuve una revelación aún más perturbadora. Recordé aquella extraña conversación telefónica que escuché por accidente hace un mes cuando Damián me visitó y pensó que yo estaba en el baño. Él hablaba con alguien en voz baja pero tensa desde el pasillo. «No, todavía no. Es más terco de lo que pensábamos. Necesitamos otro enfoque, algo más definitivo», había dicho con frustración evidente en su voz. «Valeria dice que la tasación oficial está en 480.000. Si restamos gastos de notaría y la deuda que ya tenemos, nos quedarían limpios unos 400.000 para repartir». En ese momento no le di importancia, asumiendo que hablaba de algún negocio propio. Ahora comprendía con horror que hablaba de mi casa, de mi patrimonio, de mi vida, como si yo ya estuviera muerto y enterrado. La palabra deuda resonaba en mi cabeza como una campana de alarma. ¿Qué deuda exactamente? ¿Cuánto debían realmente Damián y Valeria? El tercer día en la residencia, una enfermera joven llamada Beatriz entró a mi habitación para tomarme la presión arterial durante su ronda matinal. Era una chica de unos 30 años con ojos amables y una sonrisa genuina que contrastaba enormemente con la indiferencia profesional de la mayoría del personal. «Buenos días, don Rodrigo. ¿Cómo se encuentra hoy?»,
Preguntó mientras preparaba el tensiómetro con movimientos eficientes pero cuidadosos. Físicamente bien, respondí con honestidad. Mentalmente destrozado. Beatriz me miró con comprensión real en sus ojos oscuros. Llevo 5 años trabajando aquí. He visto muchos casos como el suyo, personas perfectamente capaces que son internadas contra su voluntad porque algún familiar quiere quedarse con su dinero o propiedades. Es terrible, pero muy común. Sus palabras validaron lo que yo había estado sintiendo, pero que temía expresar en voz alta. No estaba loco ni paranoico, estaba siendo víctima de un abuso familiar sistemático. Mi hijo falsificó informes médicos sobre mí, le confesé sintiendo un nudo apretado en la garganta. Inventó caídas y accidentes que nunca ocurrieron, todo para justificar encerrarme aquí y vender mi casa. Beatriz asintió con expresión grave mientras anotaba mi presión en su tableta. 120/80. Perfectamente normal para su edad. Si usted fuera realmente incapaz, como dicen esos papeles de ingreso, tendría otros síntomas evidentes. Pero en estos 3 días lo he observado y está usted completamente lúcido y orientado. Esas palabras me dieron una chispa de esperanza. Había un testigo profesional que podía confirmar mi capacidad mental plena. Beatriz, dije bajando la voz aunque estábamos solos. Necesito pedirle un favor enorme que puede meterla en problemas. Ella me miró con curiosidad mezclada con cautela. ¿Qué tipo de favor? Necesito hacer una llamada telefónica urgente, pero me confiscaron mi móvil al llegar. Es vital que contacte a mi abogado antes de que mi hijo haga algo irreversible con mi propiedad. Beatriz permaneció en silencio durante largos segundos, sopesando claramente las consecuencias de ayudarme contra las reglas institucionales. Finalmente suspiró y sacó su teléfono personal del bolsillo de su uniforme blanco. Tiene 5 minutos mientras hago mi ronda por esta planta. Si alguien pregunta, yo no sé nada. Le agradecí con lágrimas de gratitud en los ojos mientras marcaba el número de Octavio que había memorizado. El abogado contestó al tercer tono, con su voz profesional característica. Octavio, soy Rodrigo. Necesito que me escuches con atención porque tengo poco tiempo. Le expliqué rápidamente mi situación. La internación forzada, las acusaciones falsas, la intención evidente de Damián de vender mi casa. Octavio escuchó todo sin interrumpir, lo que agradecí profundamente. Rodrigo, esto es muy grave, dijo finalmente con tono preocupado. Constituye abuso de adulto mayor y posible falsificación de documentos. Pero tenemos herramientas legales para defenderte. Lo primero es asegurar tus bienes inmediatamente. ¿Qué puedo hacer desde aquí?, pregunté sintiendo impotencia mezclada con determinación creciente. Voy a redactar hoy mismo una revocación de cualquier poder o procuración que hayas otorgado a tu hijo en el pasado. También pondré alertas en el registro de la propiedad sobre tu vivienda para que nadie pueda vender ni hipotecar sin tu presencia física ante notario. Y lo más importante, voy a solicitar evaluaciones médicas independientes que demuestren tu plena capacidad mental. Las palabras de Octavio eran como bálsamo curativo en una herida abierta. Había esperanza, había caminos legales, había justicia posible. Hay algo más que debes saber, añadió Octavio con un tono que indicaba buenas noticias. El jueves tenemos la firma definitiva de la herencia de tu hermano Ernesto. Los 12 millones de euros serán transferidos a cuentas nuevas que abriremos a tu nombre, completamente blindadas y fuera del alcance de cualquier persona. 12 millones de euros. La cifra seguía siendo irreal e incomprensible para mí, pero ahora representaba también protección, seguridad y poder para defenderme. Octavio, quiero que investigues algo más, dije mientras vigilaba nervioso la puerta de mi habitación. Damián mencionó una deuda en una conversación que escuché. Necesito saber cuánto debe exactamente y a quién. Haré una búsqueda exhaustiva en registros públicos de deudas, embargos y procedimientos judiciales. Te tendré información completa en 48 horas. Cuando colgué y devolví el teléfono a Beatriz, sentí que algo fundamental había cambiado en mi interior. Ya no era una víctima pasiva esperando que otros decidieran mi destino. Era un hombre tomando control de su vida nuevamente.
Durante los siguientes 2 días en la residencia, mantuve un perfil bajo y cooperativo. Participé en las actividades grupales sin quejarme. Comí la comida insípida sin protestar. Tomé mis medicamentos obedientemente. El personal comenzó a comentar entre ellos que era un residente modelo, tranquilo y sin problemas de comportamiento, lo cual contradecía completamente los informes falsos de Damián sobre mi supuesta incapacidad e inestabilidad. Beatriz se convirtió en mi aliada secreta. Durante sus turnos, me mantenía informado de cualquier llamada o visita relacionada conmigo. El 4.º día me advirtió que Damián había telefoneado preguntando sobre procedimientos para que yo firmara poderes legales estando internado. Le dije que cualquier documento legal requiere evaluación psiquiátrica previa del residente para validar su capacidad de consentimiento, me contó Beatriz con una sonrisa cómplice. Eso lo retrasará al menos 2 semanas. Esas 2 semanas que Beatriz me había comprado eran cruciales. Para entonces la herencia ya estaría transferida y yo tendría recursos infinitos para defenderme legalmente. La noche del 5.º día, solo en mi habitación mientras escuchaba los ronquidos de otros residentes ancianos a través de las paredes delgadas, hice un recuento mental de todas las señales que había ignorado sobre el verdadero carácter de mi hijo. No había sido solo en los últimos meses. Los indicios habían estado ahí durante años, décadas incluso, pero mi amor ciego de padre los había minimizado o justificado. Recordé cuando Damián tenía 18 años y lo descubrí robando dinero de la cartera de Carmen. Lloró, se disculpó, juró que nunca volvería a pasar. Nosotros lo perdonamos achacándolo a inmadurez juvenil. Recordé cuando a los 25 años su primer negocio fracasó porque había gastado el capital inicial en lujos personales en lugar de invertirlo adecuadamente. Le presté más dinero para un segundo intento. Recordé cuando a los 30 su primer matrimonio terminó porque su esposa lo acusó de ser irresponsable financieramente y emocionalmente distante. Los patrones habían estado siempre presentes: egoísmo, irresponsabilidad, falta de empatía genuina. Pero yo, cegado por el amor incondicional que todo padre siente, había elegido ver solo lo bueno, solo el potencial, solo las promesas vacías de cambio. Carmen, mi sabia esposa, había intentado advertirme antes de morir. Rodrigo, amas tanto a Damián que no ves quién realmente es. Me había dicho desde su cama de hospital durante sus últimos días. Prométeme que pondrás límites, que no dejarás que te use. Yo había asentido, pero nunca cumplí esa promesa, y ahora estaba pagando el precio terrible de ese amor mal entendido. El jueves llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación corriendo por mis venas. Era el día de la firma definitiva ante notario para formalizar la herencia de Ernesto. Octavio había arreglado todo meticulosamente. Un notario de confianza vendría directamente a la residencia por la tarde para que yo pudiera firmar los documentos sin levantar sospechas innecesarias. Beatriz me ayudó esa mañana, asegurándose de que mi habitación estuviera presentable y que ningún otro miembro del personal interrumpiera durante la cita programada. Su complicidad se había vuelto invaluable. No solo me prestaba su teléfono móvil cuando necesitaba hacer llamadas urgentes, sino que también se había convertido en mis ojos y oídos dentro de la institución. Don Rodrigo, su abogado llegará a las 4 de la tarde. Me informó mientras fingía revisar mis constantes vitales en caso de que alguien observara. Le diré a la supervisora que es una consulta legal rutinaria sobre su pensión. Nadie hará preguntas. Le agradecí con una sonrisa que reflejaba la gratitud inmensa que sentía. Sin ella, nada de esto hubiera sido posible desde el encierro de estas paredes institucionales. Octavio llegó puntualmente acompañado del notario, un hombre de unos 50 años llamado don Fernando, con expresión seria pero amable. Trajeron consigo un maletín de cuero repleto de documentos legales perfectamente organizados en carpetas con etiquetas de colores. Rodrigo, antes de comenzar con la firma de herencia, tengo información crucial que investigué sobre tu hijo, dijo Octavio una vez que estuvimos seguros de tener privacidad completa.
Sacó varios documentos impresos de su maletín y los extendió sobre la pequeña mesa de mi habitación. Eran registros oficiales de juzgados y bancos que revelaban una realidad financiera devastadora. Damián tiene embargos activos por un total de 200.000 euros, explicó Octavio señalando las cifras con su dedo. Deudas con 3 entidades bancarias diferentes, 2 prestamistas privados y una empresa de tarjetas de crédito. Los acreedores han iniciado procedimientos judiciales. Tiene sus cuentas bloqueadas y su sueldo embargado en un 50%. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. 200.000 euros. Una cantidad astronómica que explicaba la desesperación absoluta de sus acciones. Hay más, continuó Octavio con expresión grave. Hace 2 meses, Damián intentó utilizar tu casa como garantía colateral para un préstamo de emergencia de 150.000 euros. Utilizó la procuración limitada que le otorgaste hace 5 años, esa que firmaste cuando estuviste hospitalizado por aquella neumonía. Recordé perfectamente ese documento. El médico había sugerido que era prudente que alguien pudiera acceder a mis cuentas bancarias en caso de emergencia médica grave. Yo, confiando plenamente en mi hijo, le había dado esa procuración creyendo que solo la usaría en situaciones realmente críticas. El banco rechazó la operación porque la procuración no incluía específicamente poderes para hipotecar o vender bienes inmuebles, explicó Octavio. Pero Damián apeló la decisión y estaba en proceso de argumentar que tu estado mental deteriorado justificaba una interpretación más amplia del documento. Por eso, necesitaba tu internación oficial con diagnósticos médicos de incapacidad. Todo encajaba con precisión quirúrgica. La internación no era solo para vender mi casa eventualmente, era para obtener poderes legales totales sobre mi patrimonio y poder usarlo como garantía inmediata para sus deudas urgentes. Si hubiera conseguido esa interpretación ampliada de la procuración, tu casa estaría hipotecada ahora mismo, y tú ni siquiera te habrías enterado hasta recibir notificaciones de embargo. Añadió Octavio, dejando que la gravedad de esas palabras se asentara. El notario don Fernando intervino con tono profesional. Señor Rodrigo, he revisado exhaustivamente su caso. Las acciones de su hijo constituyen múltiples delitos: falsificación de documentos médicos, internación ilegal, intento de apropiación indebida y posible estafa. Tiene fundamentos sólidos para acciones legales. Asentí lentamente mientras procesaba toda la información abrumadora. Mi hijo no solo me había traicionado emocionalmente, había intentado robarme todo lo que poseía de manera premeditada y sistemática. Procedamos con lo importante, dije finalmente con voz firme. Quiero proteger mis bienes inmediatamente y asegurarme de que Damián nunca pueda tocar ni un céntimo de lo que es mío. Durante las siguientes 2 horas, firmé documento tras documento bajo la supervisión atenta del notario. Primero, la aceptación formal de la herencia de Ernesto. 12 millones de euros que serían transferidos a cuentas bancarias nuevas, abiertas específicamente para esta operación. Cuentas de las que solo yo tendría acceso y conocimiento. Luego firmé la revocación completa e inmediata de cualquier procuración, poder o autorización que hubiera otorgado previamente a Damián. El documento especificaba con lenguaje legal inequívoco que mi hijo ya no tenía ninguna capacidad para actuar en mi nombre bajo ninguna circunstancia. Octavio también había preparado órdenes de bloqueo para todas las tarjetas de crédito suplementarias vinculadas a mis cuentas bancarias. Durante años había mantenido una tarjeta a nombre de Damián para emergencias familiares, con un límite mensual de 2.000 euros. Él la había usado regularmente, y yo nunca cuestioné los gastos, asumiendo que eran necesidades legítimas. Esas tarjetas quedarán inactivas en 24 horas, me informó Octavio mientras yo firmaba las autorizaciones correspondientes. Cualquier intento de uso será rechazado automáticamente. También firmamos instrucciones para el banco donde tenía mi cuenta principal, ordenando el cambio inmediato de todas las claves de acceso, contraseñas digitales y preguntas de seguridad. Damián conocía muchos de mis datos personales por ser mi hijo, y era vital cerrar cualquier puerta que pudiera intentar forzar. El notario redactó además un documento crucial,
una declaración jurada de mi plena capacidad mental, respaldada por evaluaciones médicas independientes que Octavio había coordinado durante los últimos días. 2 psiquiatras diferentes me habían examinado exhaustivamente en la residencia, haciéndose pasar por especialistas del seguro médico. Ambos concluyeron de forma categórica que yo estaba completamente lúcido, orientado y capaz de tomar decisiones propias. Estos informes médicos desacreditan totalmente las falsificaciones que su hijo presentó para internarlo, explicó don Fernando mientras sellaba los documentos con su firma oficial. Cualquier juez que revise este caso verá claramente que usted fue víctima de abuso familiar. Pero la parte más importante de toda esa tarde de firmas y legalismos fue la orden que di respecto a mi casa. Octavio había contactado a un cerrajero de máxima confianza que cambiaría todas las cerraduras esa misma noche, mientras Damián no estuviera vigilando. Las llaves viejas quedarían inútiles, y solo yo tendría copias de las nuevas. También contraté un servicio de almacenamiento para recoger todas las pertenencias de Damián que aún están en tu casa, me informó Octavio consultando su agenda digital. Mañana por la mañana temprano, un equipo embalará todo y lo llevará a una unidad de almacenamiento. Le enviaremos la dirección y un código de acceso por mensaje. Si quiere recuperar sus cosas, tendrá que pagar la renta mensual del depósito. La imagen me produjo una satisfacción que no había sentido en días. Damián llegaría a mi casa, intentaría usar su llave antigua y descubriría que ya no funcionaba. Sus pertenencias, todas esas cosas que había dejado ocupando mi espacio durante años después de su divorcio, estarían en cajas dentro de un almacén impersonal. Pero aún había una decisión más crucial que tomar, una que me había estado atormentando desde que comencé a comprender la magnitud de la traición. Octavio, quiero poner mi casa en venta inmediatamente, declaré con firmeza que sorprendió incluso al abogado. No puedo seguir viviendo en un lugar que Damián ve solo como dinero. Cada pared tiene recuerdos de Carmen, pero también ahora tiene el veneno de la codicia de mi hijo. Octavio asintió comprensivamente. Tengo contacto con varios fondos de inversión inmobiliaria que compran propiedades en efectivo para desarrollo rápido. Por una casa en el centro de Madrid de tus características, valuada en 480.000 euros, podríamos conseguir una oferta de 450.000 en cuestión de días. Sacrificarías 30.000 euros, pero tendrías liquidez inmediata y cerrarías ese capítulo definitivamente. Hazlo, respondí sin dudar. 30.000 euros menos a cambio de paz mental y velocidad son un precio justo. El notario levantó la vista de los documentos con expresión pensativa. Señor Rodrigo, permítame sugerirle algo basado en mi experiencia de 30 años. Antes de vender, coloque una anotación preventiva en el registro de la propiedad, prohibiendo cualquier transacción sin su presencia física ante notario con identificación oficial. Esto impedirá cualquier intento fraudulento mientras se concreta la venta legítima. Era un consejo sabio que acepté inmediatamente. Cada capa adicional de protección era necesaria dado el nivel de desesperación financiera de Damián. Cuando Octavio y don Fernando se marcharon 3 horas después, dejándome solo nuevamente en mi pequeña habitación del asilo, me sentía completamente diferente al hombre derrotado que había llegado 5 días atrás. Ahora tenía un plan sólido, aliados profesionales poderosos y recursos económicos que me daban poder real. Esa noche, utilizando nuevamente el teléfono móvil que Beatriz me prestó durante su ronda nocturna, recibí la confirmación oficial del banco. Los 12 millones de euros habían sido transferidos exitosamente a mis cuentas nuevas. Miré esa cifra imposible en la pantalla iluminada. 12 millones con 6 ceros perfectamente alineados. Nunca me había considerado un hombre ambicioso ni materialista. Durante toda mi vida trabajé honestamente como mecánico, ahorré modestamente, viví con sencillez. Carmen y yo fuimos felices sin lujos extravagantes ni riquezas ostentosas. Pero ahora, mirando esa cantidad astronómica, comprendía que no era sobre el dinero en sí mismo, era sobre el poder que ese dinero me daba para defenderme, para establecer límites, para exigir respeto y dignidad.
Beatriz entró para su última revisión antes del cambio de turno nocturno. Me encontró sonriendo suavemente mientras miraba por la ventana hacia el patio oscuro. «Se ve diferente, don Rodrigo», observó con curiosidad genuina, más tranquilo como si le hubieran quitado un peso de encima. «Es porque hoy dejé de ser una víctima», respondí girándome para mirarla. «Hoy me convertí en alguien que pelea por lo suyo». Ella sonrió con aprobación. «Me alegro. Demasiados residentes aquí se rinden, aceptan el maltrato familiar como si fuera su destino inevitable. Es refrescante ver a alguien que se defiende». Durante los siguientes 2 días, mantuve mi rutina aparentemente normal en la residencia, mientras tras bambalinas todo se movía con precisión militar. El cerrajero cambió las cerraduras de mi casa. La empresa de mudanzas empacó y retiró todas las pertenencias de Damián. El fondo de inversión envió una oferta formal por la propiedad. Los informes psiquiátricos fueron registrados oficialmente ante las autoridades competentes. Octavio me mantenía informado de cada paso mediante mensajes encriptados que Beatriz me leía desde su teléfono. Todo estaba saliendo exactamente según lo planeado, cada pieza del ajedrez moviéndose hacia su posición estratégica. El 7º día en la residencia, exactamente una semana después de mi internación forzada, sucedió lo que habíamos estado anticipando. Beatriz entró a mi habitación con expresión significativa durante su turno de mediodía. «Don Rodrigo, su hijo acaba de llamar al escritorio principal», me informó en voz baja. «Está furioso porque sus tarjetas de crédito fueron rechazadas esta mañana en un restaurante. Quiere hablar con usted inmediatamente». Sonreí con una mezcla de satisfacción y tristeza. La trampa se había activado. Damián acababa de descubrir que su acceso ilimitado a mi dinero había terminado abruptamente. «Dile que estoy en terapia física y no puedo ser molestado», respondí con calma. «Que intente mañana». Necesitaba un día más para que todas las piezas finales estuvieran en su lugar. Mañana sería diferente. Mañana estaría completamente preparado para la confrontación inevitable. El 8º día amaneció con una claridad inusual en Madrid. Desde la ventana de mi habitación podía ver el cielo despejado, casi como si el universo supiera que algo importante estaba por suceder. Me desperté temprano, mucho antes de que el personal comenzara las rondas matinales, con una mezcla de anticipación y nerviosismo recorriendo mi cuerpo. Octavio me había confirmado la noche anterior mediante mensaje que absolutamente todo estaba en su lugar. Las cuentas bancarias blindadas, la casa con anotación preventiva registrada oficialmente, las cerraduras cambiadas, las pertenencias de Damián almacenadas y, lo más importante, el fondo de inversión había formalizado la oferta de compra por 450.000 euros con cláusula de cierre express en 15 días hábiles. Era el momento de dejar que Damián descubriera la nueva realidad que yo había construido silenciosamente durante esa semana, mientras él probablemente celebraba haberme encerrado exitosamente. Alrededor de las 11 de la mañana, tal como Beatriz me había avisado que sucedería, Damián llegó a la residencia sin previo aviso. Lo escuché antes de verlo, su voz elevada y agresiva resonando por el pasillo mientras discutía con la recepcionista sobre horarios de visita y protocolos institucionales que claramente no le importaban. «Vengo a ver a mi padre ahora, no me importan sus reglas estúpidas», bramaba con ese tono autoritario que había perfeccionado a lo largo de los años. «Soy su hijo y tengo derecho». Beatriz entró rápidamente a mi habitación con expresión alertada. «Viene hacia acá». «¿Está listo?» Asentí con calma que me sorprendió a mí mismo. Durante días había ensayado mentalmente este momento, imaginado diferentes escenarios y respuestas. Pero ahora que estaba sucediendo realmente, sentía una serenidad profunda. Ya no era el padre débil y suplicante del día de mi cumpleaños. Era un hombre con poder, recursos y dignidad recuperada. Damián irrumpió en mi habitación sin llamar, con Valeria siguiéndolo nerviosamente unos pasos atrás. Su rostro estaba enrojecido por la rabia mal contenida, sus puños apretados a los costados. Por primera vez en años, realmente observé a mi hijo sin el filtro del amor paternal ciego, y lo que vi me perturbó profundamente.
un hombre de 35 años que nunca había madurado emocionalmente, que seguía comportándose como un adolescente caprichoso que espera que el mundo se doble a su voluntad. ¿Qué demonios hiciste con mis tarjetas?, exigió sin siquiera un saludo básico, su voz cargada de acusación. Intenté pagar la cuenta en un restaurante ayer y me rechazaron públicamente. Valeria tuvo que pagar con su tarjeta delante de todos nuestros amigos. Fue humillante. La ironía de sus palabras no se le escapó a nadie en la habitación. Él hablaba de humillación después de haberme internado forzadamente y deseado que me pudriera en este lugar. Pero yo mantuve mi expresión neutral, casi serena. «Buenos días a ti también, Damián», respondí con tranquilidad deliberada. «Qué sorpresa verte por aquí después de una semana completa sin visitarme ni una sola vez». Él ignoró completamente mi comentario, demasiado consumido por su propia crisis. «Las tarjetas, papá, ¿por qué las cancelaste? Necesito ese dinero, tengo gastos, responsabilidades». «Esas tarjetas estaban vinculadas a mis cuentas personales», expliqué con voz firme pero tranquila. «Decidí que ya no es apropiado que tengas acceso ilimitado a mi dinero. Tienes 35 años, Damián. Es hora de que vivas con tus propios recursos». Su rostro pasó del rojo al púrpura. «¿Mis propios recursos? ¿Estás loco? Apenas gano lo suficiente para cubrir el alquiler. ¿Cómo se supone que viva sin ese apoyo?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de revelaciones involuntarias. Sin darse cuenta, acababa de admitir que había estado dependiendo completamente de mi dinero para mantener un estilo de vida que su salario no podía sostener. Valeria intervino con voz melosa y calculada, usando esa táctica de manipulación emocional que probablemente funcionaba con otras personas. «Don Rodrigo, entendemos que esté molesto por la situación de la internación, pero fue por su propio bien. Estábamos genuinamente preocupados por su seguridad. ¿No podemos resolver esto como familia civilizada?». La palabra familia sonaba particularmente hueca viniendo de ella, la mujer que había estado a mi lado cuando Damián me susurró aquellas palabras venenosas sobre pudrirme en este lugar. «Civilizada», repetí saboreando la palabra. «Interesante elección de vocabulario, Valeria. ¿Es civilizado internar a alguien contra su voluntad basándose en informes médicos falsificados? ¿Es civilizado intentar vender la casa de una persona sin su consentimiento?». El silencio que siguió fue eléctrico. Damián y Valeria intercambiaron miradas rápidas de pánico mal disimulado. Claramente no esperaban que yo supiera tanto sobre sus planes. «No sé de qué estás hablando», tartamudeó Damián, intentando recuperar terreno. «Nadie intentó vender nada. Solo queríamos asegurarnos de que la casa estuviera protegida mientras tú estabas aquí recuperándote». «¿Recuperándome de qué exactamente?», pregunté inclinándome ligeramente hacia adelante. «No estoy enfermo, Damián. 2 psiquiatras independientes me evaluaron esta semana y ambos certificaron que estoy completamente lúcido y capaz. Los informes que presentaste para internarme eran falsificaciones». Vi cómo el color drenaba de su rostro mientras comprendía que yo había estado activo legalmente durante estos días, no simplemente resignado a mi destino como él había asumido. También descubrí algo fascinante durante mis investigaciones. Continué con voz cada vez más firme. «Intentaste usar mi casa como garantía colateral para un préstamo de 150.000 euros hace 2 meses. Utilizaste la procuración limitada que te di hace 5 años, esa que era exclusivamente para emergencias médicas mías». Damián abrió la boca para protestar, pero yo alcé mi mano silenciándolo. Había esperado una semana para este momento y no dejaría que me interrumpiera ahora. «El banco rechazó tu solicitud porque la procuración no incluía poderes para hipotecar propiedades. Pero tú apelaste esa decisión argumentando que mi deterioro mental justificaba una interpretación más amplia del documento. Por eso necesitabas internarme oficialmente con diagnósticos de incapacidad que respaldaran tu caso». Valeria dio un paso hacia atrás instintivamente, como si quisiera distanciarse físicamente de las acusaciones que estaban cayendo sobre ellos. Damián, en cambio, intentó un último ataque defensivo desesperado. «Estás malinterpretando todo. Sí, tenemos algunas deudas, ¿y qué?
¿Qué padre no ayuda a su hijo en momentos difíciles? Pensé que podríamos usar la casa temporalmente como garantía y luego saldar todo cuando yo muriera. Completé la frase que él no se atrevía a terminar. ¿Ese era el plan, Damián? ¿Esperar a que me pudriera aquí, como tan elocuentemente me deseaste, y entonces heredar todo? El silencio volvió a caer, más pesado esta vez. Damián no tenía respuesta para eso, porque sabíamos ambos que era exactamente el plan. «Tengo 200.000 euros en deudas, papá», admitió finalmente, dejando caer toda pretensión. 200.000 euros con acreedores que están amenazando con acciones legales. Mi sueldo está embargado al 50%. No tengo opciones. Necesito esa casa. La desesperación en su voz era palpable y real, pero ya no me conmovía como antes. Había cruzado una línea irreversible cuando me traicionó de la manera más cruel posible. «Tus deudas son tu responsabilidad, no mía», respondí con frialdad que me sorprendió incluso a mí. «Yo trabajé toda mi vida para construir ese patrimonio. No voy a dejar que lo destruyas por tu irresponsabilidad financiera». «¿Entonces qué?», explotó Damián con rabia desesperada. «¿Me vas a dejar hundirme? ¿Vas a dejar que me embarguen todo? ¿Qué clase de padre hace eso?». El tipo de padre que fue abandonado en un asilo el día de su cumpleaños y escuchó a su hijo desearle que se pudriera, respondí levantándome lentamente de mi cama. El tipo de padre que descubrió que su hijo solo lo veía como un obstáculo entre él y el dinero. Me acerqué a la mesita de noche y saqué un sobre manila que Octavio me había dejado el día anterior. Lo extendí hacia Damián con mano firme. «Aquí están los documentos de revocación de todas las procuraciones y poderes que te había otorgado. Efectivos inmediatamente. También encontrarás la dirección del almacén donde están guardadas todas tus pertenencias que estaban en mi casa. Si quieres recuperarlas tendrás que pagar la renta mensual del depósito, 200 euros. Damián abrió el sobre con manos temblorosas, sus ojos escaneando rápidamente los documentos legales oficiales, con sellos notariales imposibles de ignorar o disputar. «Cambiaste las cerraduras», murmuró mientras leía, su voz apenas un susurro ahogado. «Vendiste la casa». «La puse en venta», corregí. «Acepté una oferta de un fondo de inversión por 450.000 euros. El cierre se completará en 2 semanas. Ni un céntimo de ese dinero irá a ti». Valeria comenzó a llorar, esas lágrimas calculadas que probablemente habían funcionado en situaciones anteriores. «Por favor, don Rodrigo, piense en sus nietos. Lucas y Alba necesitan estabilidad. Si Damián es embargado, perderemos el apartamento. Los niños sufrirán». La mención de mis nietos fue como un puñal en mi corazón, pero me mantuve firme. Mis nietos aprenderán una lección valiosa. Las acciones tienen consecuencias. Verán a su padre enfrentar el resultado de sus decisiones irresponsables. Eso será más educativo que cualquier estabilidad falsa construida sobre dinero robado. Damián dejó caer los documentos al suelo, su rostro una máscara de incredulidad y derrota. «No puedes hacer esto. Esa casa debería ser mía. Crecí ahí, es mi herencia». «Las herencias se reciben cuando alguien muere», respondí con voz helada. «Y yo todavía estoy muy vivo, Damián. Más vivo que nunca, de hecho». Fue entonces cuando tomé la decisión de revelar la carta final, la que había estado guardando precisamente para este momento de máximo impacto. «Hay algo más que deberías saber», dije caminando hacia la ventana con las manos detrás de la espalda. «Mi hermano Ernesto falleció hace 2 meses. Me dejó como único heredero de su patrimonio». Vi cómo un destello de esperanza desesperada apareció en los ojos de Damián. Probablemente estaba calculando que esto cambiaba todo, que habría más dinero disponible para salvarlo. Ernesto acumuló durante 40 años una fortuna considerable mediante inversiones inmobiliarias inteligentes. Continué observando sus reacciones. 12 millones de euros, para ser exactos. El número flotó en el aire como una bomba sin explotar. Damián y Valeria se quedaron paralizados, sus cerebros claramente intentando procesar esa cifra astronómica. 12 millones, repitió Damián casi sin aliento. «Papá, eso cambia todo. Con ese dinero podría salvarte», me interrumpí girándome para mirarlo directamente.
¿Podría pagar tus 200.000 euros de deudas irresponsables? ¿Es eso lo que estás pensando? Él asintió con expresión casi infantil, como un niño que cree que papá arreglará todos sus problemas con dinero mágico. Recibí esa herencia hace 3 días, revelé con calma glacial. Los 12 millones están en cuentas bancarias nuevas, completamente blindadas y fuera de tu alcance. Ni siquiera apareces como beneficiario en caso de mi muerte. Todo está destinado a una fundación benéfica que estoy creando. La esperanza se desvaneció de su rostro tan rápidamente como había aparecido, reemplazada por horror absoluto. El silencio que siguió a mi revelación sobre los 12 millones de euros fue ensordecedor. Damián se tambaleó ligeramente, como si mis palabras hubieran sido un golpe físico directo a su estómago. Valeria se aferró al brazo de su esposo, buscando estabilidad, mientras su rostro pasaba por una gama completa de emociones: shock inicial, incredulidad, desesperación y finalmente algo que se parecía peligrosamente a la rabia descontrolada. 12 millones, susurró Damián, como si repitiendo las palabras pudiera cambiar de alguna manera la realidad que acababa de escuchar. 12 millones de euros, y no vas a usar ni un céntimo para ayudar a tu propio hijo. La acusación en su voz era palpable, cargada de esa indignación torcida que solo puede venir de alguien que genuinamente cree tener derecho al dinero de otra persona, simplemente por lazos sanguíneos. Era como si en su mente distorsionada, mi patrimonio fuera automáticamente suyo por el mero hecho de ser mi descendiente. Correcto, afirmé sin titubear ni mostrar debilidad. No voy a usar ese dinero para rescatarte de las consecuencias de tus propias decisiones irresponsables. Has tenido 35 años para aprender a manejar tu vida de manera adulta. Claramente, fallé como padre al protegerte demasiado, al darte todo sin enseñarte el valor real del trabajo y la responsabilidad. Damián dejó escapar una risa amarga y quebrada que no contenía ni un ápice de humor verdadero. ¿Ahora resulta que esto es culpa tuya por ser demasiado buen padre? Increíble. Siempre encuentras la forma de hacerte la víctima. Sus palabras buscaban herir, buscaban despertar mi culpa paternal. Esa culpa que durante décadas me había hecho ceder ante cada demanda, perdonar cada transgresión, justificar cada comportamiento egoísta. Pero esa táctica ya no funcionaba. El hombre que había entrado a este asilo hace 8 días había muerto, reemplazado por alguien más fuerte y consciente. Yo no soy la víctima aquí, Damián, respondí con voz firme como el acero. Soy simplemente un hombre de 63 años que finalmente abrió los ojos a la verdad sobre su hijo. Y esa verdad duele, créeme que duele más de lo que podrás imaginar, pero ya no voy a ignorarla. Valeria cambió de estrategia abruptamente, pasando de las lágrimas a un tono más práctico y negociador. Don Rodrigo, seamos razonables. Usted tiene 12 millones de euros ahora. 200.000 es apenas el 2% de esa cantidad. Ni siquiera lo notaría. Podríamos firmar un documento donde Damián se compromete a pagárselo gradualmente con intereses. Sería como un préstamo familiar normal. La forma en que lo planteaba casi sonaba lógica, casi razonable. Casi. Pero yo había aprendido durante esta semana terrible que las serpientes siempre encuentran formas de hacer que el veneno suene como medicina. Un préstamo familiar implica confianza mutua y buena fe, expliqué con paciencia forzada. Ambas cosas quedaron destruidas el día que me internaron aquí contra mi voluntad usando documentos médicos falsificados. No hay vuelta atrás de eso, Valeria. Ciertas líneas, una vez cruzadas, no pueden desdibujarse. Fue entonces cuando Damián estalló completamente, toda pretensión de control o racionalidad, abandonándolo como agua, escapando por un dique roto. Eres un viejo egoísta y rencoroso. Prefieres ver a tu propio hijo hundirse, antes que soltar una fracción mínima de tu preciado dinero. Mamá tendría vergüenza de ti si estuviera viva. La mención de Carmen, mi querida esposa fallecida, fue el paso demasiado lejos. Sentí como algo helado y definitivo se instalaba en mi pecho, extinguiendo cualquier brasa residual de afecto paternal que pudiera haber quedado. No te atrevas a hablar de tu madre, dije con voz peligrosamente baja.
Carmen te vio exactamente como eres mucho antes que yo. Trató de advertirme en su lecho de muerte que pusiera límites, que no dejara que me usaras, pero yo no quise escuchar porque amaba a mi hijo ciegamente. Ella estaría orgullosa de mí ahora por finalmente honrar su último deseo. Saqué entonces otro documento que había guardado específicamente para este momento, uno que Octavio había preparado con meticulosa atención al detalle legal. Era una orden de restricción temporal solicitando que Damián y Valeria mantuvieran una distancia mínima de 100 metros de cualquier propiedad mía, incluyendo mi futura residencia una vez que saliera del asilo. Esto es una orden preliminar de protección, expliqué extendiéndola hacia ellos. He presentado una denuncia formal por internación ilegal, falsificación de documentos médicos e intento de apropiación indebida. El juez revisará el caso la próxima semana. Mientras tanto, tienen prohibido acercarse a mí o contactarme por cualquier medio. Damián tomó el documento con manos que temblaban visiblemente, no de miedo, sino de rabia pura y destilada. Sus ojos escanearon las palabras legales y los sellos oficiales que hacían imposible ignorar la seriedad de la situación. «Me estás denunciando», declaró con voz hueca. «Tu propio hijo. Me estás llevando a los tribunales. Estoy defendiendo mis derechos legales contra alguien que cometió múltiples delitos contra mí», corregí firmemente. «El hecho de que ese alguien sea mi hijo no cambia la naturaleza criminal de las acciones. La ley no hace excepciones por lazos familiares, Damián». Valeria comenzó a sollozar nuevamente, esta vez con un tono más genuino de pánico. «Esto arruinará su reputación. Si hay un juicio público, todos sabrán sobre las deudas, sobre los embargos. Damián podría perder su trabajo actual. Debiste pensar en esas consecuencias antes de tramar todo este plan», respondí sin emoción aparente. «Las acciones tienen resultados. Los adultos responsables entienden eso». Damián arrugó el documento en su puño con violencia contenida, su rostro una máscara de odio que nunca pensé ver dirigida hacia mí. «Te vas a arrepentir de esto, viejo. No sabes con quién te estás metiendo». La amenaza velada quedó flotando en el aire como humo tóxico. Beatriz, que había estado esperando discretamente en el pasillo después de dejar entrar a mis visitantes, dio un paso al interior de la habitación con expresión alarmada. «Creo que es hora de que se retiren», dijo con autoridad profesional. «El señor Rodrigo necesita descansar y ustedes ya han superado ampliamente el tiempo permitido de visita». Damián la ignoró completamente, clavando sus ojos en mí con intensidad perturbadora. «Esos 12 millones deberían ser míos. Ernesto era mi tío también. Tengo derecho a parte de esa herencia». La lógica retorcida de su argumento habría sido cómica si no fuera tan trágica. «Ernesto te conocía perfectamente, Damián. Te vio crecer, observó tus patrones de comportamiento durante décadas. Eligió específicamente dejarme todo a mí como único heredero porque sabía exactamente qué tipo de hombre eres. Esa fue su decisión consciente y legal. Vamos a impugnar el testamento», declaró Valeria con repentina determinación desesperada. «Conseguiremos un abogado. Hay bases para argumentar que usted ejerció influencia indebida sobre un hombre enfermo. Ernesto tuvo ese infarto repentino. Claramente no estaba en sus cabales cuando modificó su testamento. La acusación era tan absurda que casi me hizo reír. El testamento de Ernesto fue redactado hace 5 años por un bufete prestigioso de Barcelona cuando él estaba en perfecta salud. Fue revisado y ratificado múltiples veces. No hay absolutamente ninguna base legal para impugnarlo, pero por favor, desperdicien lo poco que les queda de dinero en abogados que les dirán exactamente lo mismo. Octavio había anticipado precisamente este movimiento y me había asegurado que el testamento de Ernesto era completamente hermético, imposible de desafiar exitosamente en cualquier tribunal español. Damián dio un paso amenazante hacia mí, pero Beatriz se interpuso inmediatamente entre nosotros con valentía admirable considerando que él era mucho más grande y fuerte que ella. «Señor, necesito pedirle que se retire ahora mismo o llamaré a seguridad», advirtió con voz firme. «Este comportamiento agresivo no será tolerado en esta institución».
Por un momento pensé que Damián iba a hacer algo violento y estúpido, algo que le daría aún más munición legal en mi contra. Pero Valeria lo agarró del brazo tironeándolo hacia la puerta, con urgencia evidente. «Vámonos, Damián. Esto no está ayudando», murmuró con voz tensa. «Necesitamos pensar, planear. Hay otras maneras». Esas últimas palabras sonaron siniestras, cargadas de implicaciones que no me gustaron en absoluto. Pero antes de que pudiera procesarlas completamente, ambos se precipitaron fuera de mi habitación, dejando un rastro casi tangible de rabia y desesperación en su estela. Beatriz cerró la puerta tras ellos y se giró hacia mí con expresión preocupada. «Don Rodrigo, esa amenaza final sonó peligrosa. Debería informar a su abogado inmediatamente». Tenía razón, por supuesto. Llamé a Octavio usando el teléfono que Beatriz me prestó y le relaté toda la confrontación, incluyendo cada detalle que pude recordar. Él escuchó en silencio profesional, tomando notas mentales o escritas que no podía ver. «Voy a solicitar que la orden de restricción preliminar se convierta en permanente, citando comportamiento amenazante», decidió después de un momento de reflexión. «También voy a recomendar que contrates seguridad privada una vez que salgas del asilo. Con esa cantidad de dinero en juego y ese nivel de desesperación, no podemos descartar que intenten algo más drástico». La idea de necesitar guardaespaldas contra mi propio hijo era surrealista y deprimente, pero también necesaria. Damián acababa de demostrar que era capaz de acciones extremas cuando se sentía acorralado. «Hay buenas noticias también», añadió Octavio con tono más animado. «El fondo de inversión aceleró el proceso de compra de tu casa. Pueden cerrar el trato en 1 semana en lugar de 2 si aceptas. Quieren la propiedad para un desarrollo inmediato y están dispuestos a pagar los gastos de cierre completos. 1 semana. En 7 días mi casa estaría vendida. Ese último vínculo material que me ataba a Damián cortado definitivamente». Sentí una mezcla de alivio y melancolía. Esa casa contenía décadas de recuerdos con Carmen, momentos preciosos que nunca recuperaría. Pero también ahora estaba contaminada por la traición, envenenada por la codicia. «Acepta el cierre acelerado», decidí sin dudarlo. «Quiero terminar con esto lo más rápido posible». Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en una sucesión de firmas ante notarios, declaraciones ante autoridades y preparativos para mi salida inminente del asilo. Las evaluaciones psiquiátricas independientes habían sido tan concluyentes sobre mi plena capacidad mental que el director de la residencia no tuvo más opción que aprobar mi alta voluntaria. Octavio encontró un apartamento perfecto para mí en un edificio moderno con seguridad las 24 horas, en un barrio tranquilo pero céntrico de Madrid. 2 dormitorios, completamente amueblado, listo para mudanza inmediata. Lo arrendé por 1 año mientras decidía qué hacer permanentemente con mi vida reconfigurada. El día que firmé la venta de mi casa antigua ante el notario, rodeado de representantes del fondo de inversión y con Octavio a mi lado, sentí como si estuviera cerrando un capítulo doloroso pero necesario. 450.000 euros fueron transferidos a mi cuenta ese mismo día. Sumados a los 12 millones de la herencia, mi patrimonio total ascendía a 12.450.000 euros, una cantidad obscena para un mecánico jubilado que nunca aspiró a riquezas. Pero ahora ese dinero representaba libertad, seguridad y la capacidad de vivir mis últimos años con dignidad absoluta. Salí de la residencia Los Álamos exactamente 10 días después de haber entrado, pero el hombre que cruzó esa puerta principal hacia la libertad era fundamentalmente diferente del que había sido internado forzadamente. Llevaba conmigo la misma maleta pequeña con la que había llegado, pero ahora también cargaba algo infinitamente más valioso: claridad absoluta sobre quién era realmente y qué merecía de la vida. Octavio me esperaba en el estacionamiento con su coche, listo para llevarme a mi nuevo apartamento. Durante el trayecto por las calles familiares de Madrid, observé la ciudad con ojos renovados. Cada edificio, cada parque, cada esquina parecía brillar con posibilidades que antes no había considerado. A los 63 años, estaba comenzando una vida completamente nueva.
El apartamento superó mis expectativas modestas. Ubicado en un séptimo piso con balcón que ofrecía vistas panorámicas de los tejados madrileños, era espacioso, luminoso y equipado con todas las comodidades modernas. El edificio contaba con portero físico, cámaras de seguridad en cada entrada y un sistema de acceso controlado que me daba la tranquilidad que necesitaba después de las amenazas veladas de Damián. «Es perfecto», declaré mientras recorría las habitaciones vacías, que pronto llenaría con muebles nuevos y recuerdos frescos sin el peso tóxico del pasado. Durante las siguientes semanas, me dediqué a establecer mi nueva rutina con determinación metódica. Contraté un decorador de interiores que transformó el espacio impersonal en un hogar acogedor que reflejaba mis gustos reales, no los que había heredado de decisiones tomadas décadas atrás con Carmen. Compré libros que siempre había querido leer, pero nunca encontré tiempo. Instalé un equipo de música de calidad para disfrutar la colección de jazz que había acumulado a lo largo de los años. Pero lo más importante fue la decisión que tomé respecto al patrimonio que ahora controlaba. 12.450.000 euros era una responsabilidad enorme, una cantidad que podría hacer mucho bien en el mundo si se utilizaba sabiamente. Convoqué una reunión con Octavio y un equipo de asesores financieros especializados en fundaciones benéficas. La idea había estado germinando en mi mente desde aquella conversación en el asilo, cuando decidí que Damián nunca vería un céntimo de ese dinero. Quiero crear una fundación que ayude específicamente a personas mayores víctimas de abuso familiar, expliqué al grupo reunido alrededor de la mesa de conferencias en las oficinas de Octavio. Ancianos que son internados contra su voluntad, despojados de sus propiedades, manipulados por familiares codiciosos. Quiero darles recursos legales, apoyo psicológico y refugio seguro si lo necesitan. Los ojos de Octavio brillaron con aprobación y orgullo. Es una causa noble y lamentablemente muy necesaria. Los casos como el tuyo son más comunes de lo que la sociedad reconoce. Decidimos llamarla Fundación Ernesto, honrando así la memoria de mi hermano, cuya generosidad póstuma había hecho todo esto posible. Destiné 6 millones de euros como dotación inicial, una cantidad que generaría ingresos anuales suficientes para operar la fundación a perpetuidad, sin agotar el capital principal. El resto del dinero lo invertí conservadoramente en una combinación de bonos gubernamentales, fondos indexados y propiedades de alquiler que me proporcionarían ingresos mensuales cómodos sin necesidad de tocar el capital. A mi edad, no necesitaba lujos extravagantes, solo seguridad financiera y paz mental. La creación de la Fundación Ernesto tomó 3 meses de trabajo legal intenso, pero finalmente se inauguró oficialmente en un evento discreto al que asistieron representantes de servicios sociales, abogados especializados en derecho de familia y varios periodistas interesados en la historia. Decidí hablar públicamente sobre mi experiencia personal, creyendo que compartir mi testimonio podría ayudar a otros en situaciones similares. Me llamo Rodrigo y tengo 63 años. Comencé ante las cámaras y micrófonos con voz firme que no tembló. El día de mi cumpleaños, mi único hijo me internó forzadamente en un asilo usando documentos médicos falsificados porque quería vender mi casa para pagar sus deudas. Me dijo que me pudriera ahí. Durante 10 días viví el infierno de sentirme invisible, descartable, reducido a un obstáculo entre otra persona y el dinero. Observé cómo los asistentes reaccionaban con expresiones de shock y compasión. Algunos asentían reconociendo historias similares que habían presenciado o vivido. Pero tuve suerte, continué con emoción contenida. Tuve recursos legales, un abogado excelente y una herencia inesperada que me dio poder para defenderme. La mayoría de las víctimas de abuso familiar no tienen esas ventajas. Por eso existe ahora la Fundación Ernesto, para ser la voz y el escudo de aquellos que no pueden defenderse solos. El evento fue cubierto por varios medios locales y la historia resonó con el público de manera que nunca anticipé. Durante las semanas siguientes, recibí decenas de cartas y correos electrónicos de personas compartiendo sus propias experiencias de abuso familiar,
agradeciendo que alguien finalmente hablara públicamente sobre este tema tabú. Una carta en particular me conmovió profundamente. Era de una mujer de 72 años, llamada Mercedes, cuya hija la había despojado de sus ahorros mediante manipulación psicológica sistemática. Gracias a la cobertura mediática de la fundación, Mercedes encontró el coraje para denunciar a su hija y buscar ayuda legal. La Fundación Ernesto se convirtió en su primer caso oficial, proporcionándole representación legal gratuita y apoyo psicológico durante el proceso judicial. 6 meses después de mi salida del asilo, el caso legal contra Damián llegó finalmente a juicio. Octavio había construido un argumento irrefutable respaldado por montañas de evidencia. Los informes psiquiátricos independientes que demostraban mi plena capacidad mental, testimonios de Beatriz y otros miembros del personal del asilo, registros bancarios mostrando los intentos de Damián de acceder ilegalmente a mis bienes y las grabaciones de seguridad de la residencia que capturaron su comportamiento amenazante durante aquella confrontación devastadora. El juez escuchó todos los testimonios durante 3 días de audiencias tensas. Yo asistí a cada sesión sentado en silencio mientras los abogados presentaban evidencia tras evidencia de la traición sistemática de mi hijo. Damián se sentaba al otro lado de la sala con su abogado de oficio, evitando mi mirada con terquedad evidente. Valeria no apareció ninguno de los días, presumiblemente habiendo decidido distanciarse del desastre legal. El veredicto fue contundente y claro. El juez determinó que Damián había cometido múltiples delitos, incluyendo falsificación de documentos oficiales, privación ilegal de libertad e intento de apropiación indebida. Fue sentenciado a 18 meses de prisión suspendida bajo condición de que pagara una multa de 30.000 euros y realizara 200 horas de servicio comunitario. Adicionalmente, se emitió una orden de restricción permanente prohibiéndole contactarme o acercarse a menos de 500 metros de mi residencia. La sentencia no me dio la satisfacción que había imaginado. En cambio, sentí una tristeza profunda y permanente por todo lo que se había perdido irrecuperablemente. Mi hijo iría a prisión si violaba los términos de su condena suspendida, cargaría con antecedentes penales, y nuestra relación familiar estaba destruida más allá de cualquier posibilidad de reparación. Pero también sentí alivio. Justicia había sido servida, mis derechos habían sido vindicados, y ahora podía continuar con mi vida sin el miedo constante de nuevas traiciones. En el primer aniversario de aquel terrible día de cumpleaños, organicé una pequeña celebración en mi apartamento. No fue una fiesta grande ni ostentosa, solo una cena íntima con las pocas personas que realmente importaban. Octavio y su esposa, Beatriz, que se había convertido en una amiga genuina, y 2 voluntarios de la Fundación Ernesto, con quienes había desarrollado vínculos significativos durante el año. Mientras brindábamos con vino español de buena calidad, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había recorrido en solo 12 meses. Había pasado de ser un hombre vulnerable y subestimado a alguien que estableció límites firmes y reclamó su autonomía completa. Había transformado el dolor de la traición en una fuerza constructiva que ahora ayudaba a otros en situaciones similares. La Fundación Ernesto había asistido ya a 43 casos de abuso familiar en su primer año, proporcionando recursos legales y apoyo emocional a ancianos que de otra manera habrían permanecido silenciosos y victimizados. Cada historia exitosa era un bálsamo para mi propia herida, una forma de darle significado al sufrimiento que había experimentado. Mis nietos Lucas y Alba me contactaron eventualmente a través de una carta escrita a mano que me llegó inesperadamente 6 meses después del juicio. Tenían 13 y 11 años respectivamente, edades suficientes para comenzar a comprender las complejidades de lo que había sucedido entre su padre y yo. «Abuelo», escribía Lucas con letra adolescente irregular, «no entendemos todo lo que pasó, pero sabemos que papá hizo cosas malas. Extrañamos verte. Mamá dice que cuando seamos mayores de edad podemos decidir si queremos tener relación contigo. Queremos que sepas que te queremos». Esa carta me hizo llorar por primera vez en meses. Mis nietos eran inocentes en todo esto,
víctimas colaterales de las decisiones terribles de su padre. La orden de restricción legalmente me prohibía cualquier contacto con Damián, y por extensión con su familia inmediata, mientras los niños fueran menores de edad. Le respondí cuidadosamente, cada palabra elegida con precisión para no violar términos legales ni manipular emocionalmente a niños vulnerables. Les expliqué que los amaba incondicionalmente, que las puertas estarían siempre abiertas cuando tuvieran edad para decidir por sí mismos, y que esperaría pacientemente ese día sin presionarlos de ninguna manera. Guardé su carta en una caja especial junto con fotografías de cuando eran pequeños y yo era todavía parte activa de sus vidas. Algún día, cuando fueran adultos independientes, podríamos reconstruir una relación basada en honestidad y respeto mutuo. Hasta entonces, tenía que respetar los límites legales y confiar en que la verdad eventualmente prevalecería. En cuanto a Damián, solo supe de él a través de informes ocasionales que Octavio recibía como parte del monitoreo de la sentencia judicial. Cumplió sus horas de servicio comunitario trabajando en un comedor social, pagó la multa mediante cuotas mensuales dolorosas que probablemente afectaron aún más su situación financiera ya precaria y, al parecer, consiguió mantener su empleo a pesar de los antecedentes penales. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco arrepentimiento por las acciones que tomé para defenderme. Había aprendido la lección más difícil que un padre puede aprender, que amar a un hijo no significa permitir que te destruya, que establecer límites es un acto de amor propio necesario, y que a veces la única forma de salvar tu propia dignidad es alejarte permanentemente de personas tóxicas, sin importar cuán profundos sean los lazos sanguíneos. Ahora sentado en mi balcón mientras el sol se pone sobre los tejados de Madrid, con una taza de café en mano y un libro de poesía abierto sobre mi regazo, comprendo algo fundamental sobre la vida. Nunca es demasiado tarde para defender tu propia valía, nunca eres demasiado viejo para comenzar de nuevo, y el verdadero legado que dejamos no se mide en dinero heredado, sino en la forma en que enfrentamos la adversidad con dignidad intacta. La Fundación Ernesto continuará ayudando a otros mucho después de que yo me haya ido, transformando mi dolor personal en esperanza colectiva para generaciones futuras. Ese es el verdadero significado de los 12 millones de euros, no riqueza material, sino poder transformador para hacer del mundo un lugar ligeramente más justo. Y en cuanto a Damián, solo puedo esperar que algún día, cuando finalmente madure y reflexione honestamente sobre sus acciones, comprenda la lección que intenté enseñarle de la manera más difícil posible, que las relaciones humanas no pueden construirse sobre cimientos de codicia y manipulación, que el respeto se gana mediante acciones consistentes, no exigencias egoístas, y que algunos errores tienen consecuencias permanentes que ninguna cantidad de arrepentimiento tardío puede revertir completamente. Vivo ahora con tranquilidad, propósito y dignidad recuperada. Eso es más valioso que cualquier herencia monetaria que pudiera haber dejado a un hijo que solo veía en mí una fuente de recursos materiales. Mi verdadero legado será la fundación que ayuda a otros a encontrar su propia fuerza para defenderse, para gritar cuando son silenciados, para existir con dignidad cuando otros intentan reducirlos a invisibilidad conveniente. Esta es mi historia. Una historia de traición, pero también de renacimiento. Una historia de dolor, pero también de justicia. Y sobre todo, una historia de un hombre que se negó a pudrirse en el lugar donde otros lo abandonaron.